Hola a todos, soy Sami Halawa. Mis inicios en After Effects se remontan ya hace varios años, a una edad muy joven, se podría decir bastante joven, en la que yo comencé aprendiendo debido a la falta de recursos en español en la web, pues empecé aprendiendo de una forma autodidacta, como muchos en este mundo comienzan, ¿no? Al principio todo era de un descubrimiento de un nuevo mundo, pues After Effects es en efecto un programa complejo, no solo en herramientas por cantidad, sino en la forma de la que estas tienen que ser utilizadas. Y entonces para mí fue un descubrimiento muy grande y yo siempre estuve interesado en los efectos especiales de las películas que veía, siempre me preguntaba, ¿y esto cómo se hará y cómo se puede hacer? Esto siempre tuvo un especial interés por todo ese tipo de contenido audiovisual, como creo que muchos de los asistentes de este curso tendrán, ¿no? Y bueno, con el descubrimiento de After Effects fue como quien descubre un nuevo continente, ir poco a poco. Reconozco que al principio el descubrir cómo funciona cada herramienta, lo que hace y demás, pues me llevaba mucho tiempo. A veces eran cantidades de tiempo exageradas. Me podía pasar 2 semanas para aprender cómo utilizar una herramienta de animación o algún efecto de más. De hecho, me acuerdo incluso el día en el que descubrí cómo funcionaban los relojitos de fotogramas clave, que introduciré un poco más tarde en esta clase de hoy. Y bueno, gracias a eso, en cuanto comencé a controlar un poco el programa, pues inicié mis andaduras en lo que es la enseñanza en Internet. Primero con unos tutoriales en After Effects que comencé haciendo. Mi primer tutorial fue uno de cámara lenta y que luego comencé subiendo a YouTube. Por aquel tiempo los tutoriales en el español no eran tantos como ahora y bueno, tuvieron una muy buena recepción. Entonces creé un blog que se llamaba aprendeaftereffects.blogspot.com en el que comenzaba a subir no solo los tutoriales, sino mi trabajo y contenido sobre esto. Cuando la comunidad pequeña que creé, puedo decir que sin querer, tomó una cantidad demasiado grande, me preparé durante más de medio año un proyecto que se llamaba visualkey.net y en el que ha sido, y de hecho sigue siendo uno de los mayores proyectos que he llevado hasta el momento, y en el que muchos interesados por este mundo del vídeo, de los efectos, del 3D y demás, nos hemos juntado allí, y en el que he aprendido pues a tratar básicamente ya a enseñar todavía con más eficacia este programa. He estado además dando clases para distintas empresas y particulares, por lo que me considero con una enseñanza didáctica bastante importante y siempre he sido una persona muy apasionada por enseñar lo que a mí de verdad me hace sentir tan bien haciendo, que son los efectos y el diseño de vídeo, y que hoy espero compartir con mucha gente interesada en ello. Entonces, simplemente os doy una advertencia, ni os preocupéis ni nada, esto es una cosa que se entiende bastante rápido, un poco más para uno y otros para otros, pero es algo muy bonito y que si disfrutáis de verdad no os va a costar no os va a costar ningún esfuerzo de dominar. Así que ánimo con ello y yo confío, como espero que confiéis vosotros, que esto es una disciplina muy bonita y una disciplina, antes que no, de todo artística, ¿no? Y el arte pues siempre es algo hermoso en este mundo. Bueno, pues aquí empezamos ahora mismo con la clase. Yo estoy trabajando antes que nada por el lío de las versiones y eso. Da igual la versión que tengáis, básicamente, porque las diferencias entre las versiones han sido muy mínimas entre las últimas que ha habido. Por lo tanto, no os preocupáis, tanto los que tengáis de la CS3, CS4, CS5, todas las versiones están bien. ¿Bien? Y básicamente lo tengo aquí, es una pantalla un poco pequeña, pero lo podéis ver. Antes de comenzar y de hacer cualquier cosa, iros a espacio de trabajo aquí arriba, espacio de trabajo, ponerlo como estándar si no lo tenéis ya, y luego dais a resetear el estándar, ¿sí? Y así todos vais a tener la forma de espacio de trabajo que tengo yo, sin más paneles ni menos, y así no tenemos que cerrar muchos ni demás. Bien, perfecto. Y una vez que lo tengamos así, pues vamos a comenzar un poco con el flujo de trabajo. Antes preguntándonos qué es After Effects, cómo lo vamos a... Esto, creo que veréis la pantalla, ¿la veis ya, supongo? Sí, se está mostrando la pantalla. Perfecto. Se verá así. Sí, la estamos viendo. Perfectamente. Entonces, como os decía, iros arriba a lo de espacio de trabajo, ponerlo estándar, resetear estándar. Y esto es la pantalla que deberíamos tener todos. La que deberíamos tener todos. Entonces voy a hacer antes que nada un poquito de introducción a lo que es After Effects, antes de que nos pongamos a tocarlo en realidad.
Entonces After Effects es un programa que se utiliza para crear todo contenido de vídeo, pero vídeo que nosotros creamos. Esto significa que After Effects no es un editor, como estábamos comentando antes, no es un Sony Vegas, no es un programa como Premiere. Estos programas se utilizan básicamente para poner un vídeo delante de otro, poner títulos y poner una música por debajo. En After Effects nosotros creamos estos vídeos, bien a partir de unos gráficos, bien pueden ser gráficos vectoriales, imágenes u otros vídeos. Le añadimos textos, le podemos crear efectos y demás. Y básicamente nosotros producimos lo que es contenido nuevo. Bien. Entonces, las disciplinas más grandes que tenemos dentro de After Effects son los motion graphics, los gráficos animados, y lo que son los efectos visuales, que es lo que se utiliza básicamente en películas y demás, y que son los más importantes si tenéis más interés por lo que es el vídeo en general. Los gráficos animados conlleva todo lo que son los títulos y gráficos menos fotorrealistas que podéis ver en anuncios de televisión y podéis ver básicamente en cualquier lado, siempre que haya un vídeo, y que siempre suponen un paso más desde contenidos como los que se pueden crear con programas como PowerPoint o este tipo de programas. After Effects no regala nada, todo tiene que ser configurado al dedo, pero es la forma de la que tenemos para personalizar cualquier cosa. Entonces, After Effects es básicamente esto, y sin iniciarlo más, vamos a ver un poco pues este espacio de trabajo tan un poco quizá nuevo y sobrecargado que podéis ver para algunos, pero que en cuanto trabajéis con él, pues va a ser bastante fácil, ¿no? El flujo de trabajo en After Effects se lleva a cabo a partir de los tres paneles principales, que es el panel de proyecto, el panel de composición, que tenéis aquí en el medio, y el panel de línea de tiempo que tenéis abajo. Entonces, básicamente, los vamos a definir un poco. El panel proyecto es en el que vais a tener todos los recursos y todo lo que utilicéis dentro de vuestro proyecto final. Esto es, que si queréis utilizar un vídeo, queréis utilizar cualquier imagen, todo lo vais a tener que traer primero al panel proyecto. Es como la caja del artista en la que esconde todos sus pinceles y todo y demás. Nosotros lo vamos a tener dentro del panel proyecto, y siempre que lo queráis usar tiene que llegar primero al panel proyecto y luego lo vamos a coger de ahí, como un cajón desastre. El panel composición es básicamente el visor donde vamos a ver el vídeo, la televisioncita, pero sobre la que vamos a interactuar también y donde vamos a poder mover y colocar los distintos elementos. Y luego la línea de tiempo es básicamente pues donde se van a acumular las capas con la que vamos a crear los vídeos finales. Bien. Entonces tenéis que, antes que nada, vamos a comenzar definiendo lo que es una composición. Composición es la unidad mínima en After Effects de trabajo. Perdona, Sami. Dime. Sami, Dime. sí, mira, una cuestión aquí que es importante comentar. Nos preguntan si After Effects es gratuito y estaba diciendo que no es gratuito, que es un software de Adobe, es Sí. de pago, pero que incluso tienen la oportunidad de acceder al After Effects a través de Creative Cloud con un pago mensual por el uso del programa solo los meses que lo estás usando. También. Esto ya os podéis entrar en la página web de Adobe y ver cuáles son los planes. Aparte que puedes comprar, como cualquier otro software, puedes comprarlo y utilizarlo todo el tiempo que quieras con ese pago, pero también puedes suscribirlo los meses que necesites realmente usarlo. La Y versión de luego prueba. otra pregunta que nos hacen es ¿qué versión vamos a utilizar a través de estas clases? Ya lo has comentado, que podemos utilizar la que sea, pero ¿tú cuál es la que estás utilizando aquí? Yo ahora mismo estoy utilizando la última versión de todas, la Adobe After Effects CS6. Pero bueno, que en el fondo da igual la que utilicéis. Básicamente porque no... Excepto alguna herramienta que sí, cuando veamos herramientas tipo títere, las herramientas títere como títere y demás, sí que son algunas que funcionan generalmente a partir de CS4. Entonces, el estándar general, el gran cambio que se produjo no solo en la interfaz, sino en varios de los efectos, fue en CS4. Lo que significa que con CS3 podéis incluso, o CS3 o 7, podéis funcionar también, pero vais a echar en falta alguno de los efectos a los que puede que dediquemos una clase o dos clases. Pero yo me he encargado de crear un temario en el que el 90% del contenido sea accesible desde cualquier versión de After Effects. Fantástico, pues muchas gracias. Te dejo continuar entonces. Perfecto. Bien, bueno, pues lo que estaba viendo, estaba explicando lo que es la composición. La composición es la unidad mínima dentro de After Effects.
podemos definir composición como un lienzo blanco, como un vídeo blanco, que es en realidad. Es un vídeo totalmente vacío en el que no tiene nada y sobre el que tenemos que montar todo. Lo que significa que cuando vosotros queráis hacer un nuevo proyecto en After Effects o en lo que sea, lo que tenéis que ver es abrir programa y crear nuevo composición. Crear las composiciones se pueden crear en el panel composición, composición aquí arriba, nueva composición. Le podéis dar aquí y va a aparecer todos los ajustes de una composición. ¿Ves que es aquí y no en otro momento? En el que se puede definir pues todas estas cosas relacionadas con el tamaño, ¿sabéis? Ahora que está muy de moda lo de las televisiones Full HD y demás. Están incluso con el 2K, el 4K. Están trayendo ya cosas bastante grandes. Pero bueno, para el uso de este tutorial yo creo que con este de 872 por 486 es suficiente. Podéis buscar dependiendo de la pantalla y la comodidad que veáis y no tiene que haber ningún problema. El aspecto de los píxeles os recomiendo que siempre lo dejéis píxeles cuadrados para no tener problemas. Y luego ¿cómo se llama? La cantidad de fotogramas por segundo. Esto ya depende de vuestra ubicación. Depende de vuestra ubicación. Conozco que para Europa tenemos que utilizar 25, no sé cómo, conozco que viene gente de Sudamérica y demás, quizá lo tengáis que cambiar. Pero bueno, como es contenido que en principio lo tenemos como un uso dentro del ordenador o en internet, no tenéis que tener ningún miedo por ello porque no afecta realmente a la reproducción sobre ordenadores. Y esta es la duración que podéis ver aquí. Yo en este caso la voy a dejar como unos 10 segundos, más o menos, que creo que puede ser suficiente. Así como el fondo del color, que lo tendréis todos definido a negro, supongo. Así que para no liarlo, podéis seleccionarlo a negro. Cambiar la composición, el nombre de la composición, la vamos a llamar primera composición. No pongáis tildes. Y básicamente, OK, para crearla. Bien. Entonces vamos a analizar un poco qué ha pasado aquí después de darle a OK. Veis que en el panel proyecto ha aparecido un nuevo ítem, que es uno llamado primera composición, que tiene la formita de composición a la izquierda. Bien. Además vemos que en el panel composición ha aparecido justamente un fondo negro. Esto significa que ya existe un vídeo sobre el que trabajar. Y aquí abajo nuestro panel de línea de tiempo ha tomado el nombre de primera composición, que es justamente el nombre que le hemos dado a la composición. Y luego, básicamente, pues tenemos la línea de tiempo y la definición que le hemos dado de 10 segundos y que tenemos totalmente preparado para trabajar aquí. Bien. Entonces, podemos comenzar ya trabajando un poco y viendo las distintas opciones de After Effects. Creo que lo más fácil de comenzar es justamente importando una pequeña imagen o importando algún archivo para que comprendáis el proceso de importación. Entonces, para importar tenemos varias maneras. En el panel proyecto podéis pinchar con el botón derecho y podéis importar archivos. Podéis iros arriba, archivo, importar archivos. ¿Lo veis? Pero os recomiendo la más fácil para que no gastéis fuerza mental en ello, que es pinchar 2 veces en el vacío del panel proyecto, que os va a abrir el buscador para que busquéis el archivo. Básicamente yo voy a coger, podéis buscar una imagen o la que queráis. Yo voy a coger, por ejemplo, podéis buscar lo que queráis, voy a coger esta imagen de unas cerezas y la voy a abrir. Entonces vemos que lo que vosotros hayáis seleccionado o hayáis importado, se va a importar a nuestro panel proyecto. Esta es justamente la dinámica que tenemos que utilizar siempre para After Effects. Como os he dicho antes, siempre que queráis utilizar algo en vuestro vídeo, primero lo tenéis que importar al panel proyecto y ahí se va a acumular todo lo que necesitéis para poderlo tener organizado. De hecho, aquí tenéis incluso para crear carpetas. Entonces podéis una carpeta que se llama Footage, y en la que podéis meter, por ejemplo, la imagen. Y meteríais todas las imágenes dentro de esta carpeta. Ahora no, pero una vez que tengamos proyectos mucho más complejos, con muchas capas y demás, puede ser una idea muy interesante mantener todo organizado. Aunque bueno, también os digo yo que yo nunca he sido mucho de organizar las cosas y si no lo organizas tampoco pasa nada, pero bueno, tú lo puedes hacer y tampoco suele venir bien de vez en cuando, sobre todo cuando se comienza. Entonces, ¿qué más podemos hacer que meter nuestra imagen dentro de la composición? Esto es, nosotros tenemos un vídeo vacío y vamos a importar el archivo de imagen, lo vamos a meter dentro de este vídeo vacío, de este lienzo blanco, ¿no? Entonces la forma de hacerlo es justamente cogerlo y arrastrarlo dentro de nuestra composición. ¿Lo veis? Lo he cogido y lo arrastro al vacío. Perfecto. Y vemos que ya ha aparecido una parte de una cereza en
en la imagen que tenemos en el centro, ¿no? La composición. Vemos asimismo que el ítem de imagen se ha acumulado en pues en esta lista en la que vamos a tener todas las distintas capas. Ahora vamos a analizar el tema de las capas un poco más, pero quiero que os deis cuenta que esto es al contrario de aquellos que habéis utilizado programas de edición y demás. Aquí las cosas no se ponen una delante de otra. Aquí no se elija a base del tiempo, sino a base de la posición, de la altura. Vemos que esta barra morada que tenemos aquí representa todo donde se va a ver el tiempo en el que se va a ver nuestra capa, en este caso la capa de las cerezas, que es esta imagen de aquí. Pero que no, en realidad no hay un delante y un detrás. Vosotros lo podéis mover. Entonces con esto podéis ver para ver más cerca y más lejos. Un zoom en el tiempo. Aquí vemos que como esto es corto, los segundos se ven muy, muy grandes. Pero si acercamos aquí podemos ver de 2 en 2 segundos. Y luego con esto. Entonces, por ejemplo, con esto podemos hacer que aparezca a partir del segundo 2. Entonces, para hacer play, de momento vamos a utilizar, podéis utilizar el play aquí o la barra espaciadora. Le dais a la barra espaciadora y justo cuando llega el segundo 2 aparece. Bien, entonces esto es bastante intuitivo y creo que nos costará pillarlo. Asimismo, poder ajustar la duración, la podéis ajustar por los lados utilizando pues estas flechas que tenéis para hacerlo más corto o más largo. Entonces, si quiero que nuestra capa de las cerezas se vea solo del segundo 2 al segundo 3, hacéis zoom con esto para que se vea por segundo. Vemos que tenemos segundo 1, 2, 3. Y simplemente le cambiamos el tamaño un poco a ojo así, para que dure del segundo 2 al segundo 3. Le damos a play con la barra espaciadora. No se ve nada hasta el segundo 2, aparece y llegado el segundo 3 desaparece de nuevo. Bien. Entonces, bueno, esto es para que comprendáis un poco el tiempo. Y una vez que hemos visto cómo funciona el tiempo en las capas, vamos a alejarnos con la ruedita. En este caso yo he importado una capa muy grande, relacionada con un pixelaje muy grande, relacionado con el tamaño de la composición en general. Esta es la razón por la que se ve tan desproporcionadamente grande. Entonces, como cualquier otro programa es lo más automático que tenemos. Para hacerlo pequeño simplemente lo cogéis por los lados. Os recomendaría que dejéis apretada la tecla Shift, la de las mayúsculas. La dejáis apretada para que se guarde la proporción. Y hacéis más baja la imagen. Entonces con esto veis la imagen de las cerezas, qué bonita que tenemos aquí. El tamaño, pues es justamente... Yo mantengo el Shift, por eso se está manteniendo siempre a la misma distancia, si no se queda así como raro. Entonces para evitar eso, mejor tenerlo con el Shift y así, ¿bien? Bueno, entonces ahora vamos a analizar antes que nada Vamos a analizar un poco cómo funcionan las capas en general en After Effects. Vemos que en este caso nuestra capa es una imagen. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos hecho, hemos traído la imagen a nuestro panel proyecto, que es como nuestro cajón desastre donde guardamos todo lo que vamos a usar. Hemos creado una composición llamada primera composición, que no es más que un vídeo vacío del pixelaje 800 y pico por 400 y pico, y que además dura 10 segundos. Y una vez que lo tenemos, pues hemos cogido nuestra imagen y la hemos metido dentro de nuestro vídeo vacío. Entonces, esto es el flujo de trabajo más básico en After Effects. Siempre que abráis After Effects, tenéis que crear primero una composición. Lo vamos a dejar así más fácil, que no os líen más. Se crea una composición y se importa al panel proyecto, pinchando 2 veces, lo que vais a utilizar. ¿Bien? Y esta es la forma. Y luego se arrastra, se mete y ya está. Una vez que lo tenemos, vamos a ver un poco las propiedades de la capa. Entonces, para verlo, os recomiendo que os veis esta flechita que tenemos aquí a la izquierda del cuadradito. Le vais a dar ahí, que nos va a desplegar una pestañita que se llama transformar. La abrís. Y aquí vais a tener, podéis abrir esto un poquito para arriba, vais a tener unas opciones. Tenéis unas que se llame punto de anclaje, tenéis posición, escala, rotación y opacidad. Estas son las características que cualquier capa en After Effects, no importa si es un sólido, si es un texto, si es un vídeo, si es una imagen, todos van a tener estas propiedades en transformar. ¿Bien? Punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Conozco para muchos que hayáis usado Photoshop o cualquier otro tipo de programas. Esto es algo muy intuitivo y que tampoco deberíais tener mayores problemas. Como veis, por ejemplo, podéis observar estos números amarillos tan característicos de After Effects, aunque bastantes programas de Adobe los han tomado al final.
y que nos permiten variar los valores simplemente arrastrando para un lado y para otro. En este caso, la escala que tenemos aquí, podéis apretar y fijaos que moviendo para la izquierda o para la derecha podéis cambiar la escala de nuestro... ¿Cómo se llama? Básicamente la capa, ¿no? Entonces, estos valores se animan del mismo modo si lo cambiamos como antes. Creo que podéis ver perfectamente cómo se animan a tiempo real. 14, 15, 13, 12. Entonces, esta es la propiedad de la escala. Tenéis varias propiedades. La posición también, que siempre os va a aparecer por defecto en el medio, pero que vosotros podéis cambiar así, para los lados, o podéis moverla, arrastrarla así, y no tiene que haber ningún problema. El punto de anclaje lo vamos a dejar de momento. Luego lo explicaremos. Y tenemos aquí también la rotación y la opacidad. Pues la rotación es básicamente la rotación y la opacidad pues es la opacidad, ¿no? La transparencia, si se ve más o se ve menos, ¿no? Entonces estas son las características que vamos a tener en cualquier capa de After Effects. Para comprobar esto que es verdad, que es cierto, y no hay mejor forma de comprobarlo que crear otro tipo de capa diferente. Vamos a crear un texto, ¿bien? Un texto fácil. Entonces, para crear texto tenemos varias maneras. Vamos a aprender una de momento, que es... Xavi, Dime. si nos están preguntando por aquí qué pueden hacer cuando un panel de estos no les aparece o lo pierden por cualquier cuestión. Volvéis a espacio de Por ejemplo, trabajo. la línea de tiempo se ha perdido. Espacio de trabajo y resetear. Restaurar. Siempre. Espacio de trabajo, restaurar estándar. Siempre. Bien fácil, muy bien. Sí. Eso, siempre que os hagan líos de paneles, que se junten para arriba, para abajo, os vais ahí, lo restauráis y entonces todo se vuelve a arreglar de nuevo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Fantástico, muchas gracias. Hay alguna preguntilla, pero yo creo que no era tan necesaria de sacar ahora. La dejo un poco para el final, ¿vale? De acuerdo, pues. Bien, bueno, pues vamos a seguir comprobando un poco lo de las opciones de las capas, que en el fondo veréis que aprendiendo esto va a representar el 40% del uso de After Effects, relacionado con cosas, la posición, la escala, al final todos son movimientos, todos son cambios de tamaños y demás. Entonces esto es muy importante que lo aprendáis bien. Vamos a crear el segundo tipo, que es las textos. Nos vamos a capa, nuevo. Aquí tenéis una lista de los tipos de capas que hay en After Effects. Tampoco hay tantas, ¿eh? Tenéis un texto, sólido, luces, cámaras, hay pocas. Pero que con ello se puede crear todo. Es lo curioso de este programa. Entonces vamos a crear a texto, pincháis en texto y os aparece para escribir un texto ahí. Yo voy a escribir el texto cerezas. Bien. Podéis ver que una vez hemos creado el texto han aparecido paneles relacionados con el texto aquí, porque After Effects es un software así inteligentillo y demás. Entonces, pues tenéis aquí todos los tipos de controles que tendríais en un programa como Word. Lo centráis para que aparezca ahí centrado. Le podéis cambiar el color también. ¿Veis? Lo tengo yo azul, pero bueno, dependerá de cómo lo tengáis vosotros. Así, lo hacemos blanco. El tamaño aquí se cambia muy fácilmente con esto. Bien. Las cerezas ahí. Lo podéis ver bien. Y luego, pues el tipo de letra, Bueno, estas son cosas que me imagino que todos controlaréis bastante bien. Bien. Daros cuenta de lo que estoy haciendo cuando me acerco más o menos, lo hago básicamente con la ruedecita. Esto es una cosa muy importante porque cuando tenemos que mover cosas desde la lejanía, pues te alejas más, entonces tienes una amplitud, un punto de vista más amplio, ¿no? Y podéis ver el porcentaje que estáis viendo aquí, en este porcentaje que tenéis aquí. Esto es muy importante, porque si os vais a 100%, esto es el porcentaje básico, el porcentaje real, ¿no? Este es el tamaño del que va a salir el vídeo. Entonces, si abrís un poco más este panel, el vídeo va a tener, es que no me cabe en la pantalla, va a tener ese tamaño. Si tenéis un 50%, lo estáis viendo a la mitad. Entonces, esto también es muy importante que os hagáis cuenta. Bueno, una vez que tenemos nuestro texto, lo vamos a cambiar sus propiedades. Vemos que ha aparecido aquí debajo también. Lo que pasa es que voy a cerrar esto para que se vea mejor la línea de tiempo. Vemos que ha aparecido otra capa llamada cerezas. Justamente la capa siempre toma el nombre del texto. No os confundáis, que cambiéis el nombre de la capa no significa que se cambie el contenido del texto. Simplemente lo hace así para que lo veamos mejor. Y por cierto, para cambiar el contenido de las capas en After Effects, sé que muchos tendréis el problema de pinchar dos veces, porque siempre pasa, uno lo pincha dos veces, como
y entonces lo que hace pinchar 2 veces no es cambiar el nombre, sino que os abre la capa en una ventana nueva. Esto es simplemente una especie de visor de Windows, no es en realidad nada, te lo abre en una capa nueva, entonces tenéis que tener cuidado aquí. Estas rayas son para moveros, esto es una cosa un poco escondida de After Effects, tenéis cuidado. Y simplemente la cerráis y volvéis a nuestro panel composición. Porque siempre pasa que alguien pincha 2 veces y tenéis que cerrarlo. Siempre cerrarlo o volver a vuestra composición directamente. Para cambiarlo le tenéis que dar a Enter. Entonces pincháis a Enter de vuestro teclado y llamáis a esta fotografía de cerezas, por ejemplo. Y esto es texto. Texto de cerezas. Bien. Ahora que tenemos 2, pues tampoco hace falta, pero descubriréis que cuando tenéis como unas 200, a partir de unas 20 o 30 capas ya suele ser útil renombrarlas, porque si no de verdad que te vuelves loquísimo. Y en cuanto empieces a mover las cosas para arriba, para abajo, luego lo abres al segundo día y no te acuerdas de cómo has hecho nada. Entonces os recomiendo que cambiéis los nombres de las capas, ¿no? Y básicamente el texto tiene lo que os decía, los mismos atributos, además de un panel texto que no vamos a ver ahora, pero que veremos con detalle en una de las clases que tengo preparada del curso, en la que vamos a aprender cómo animar todo perfectamente. Los textos, vamos a hacer unas animaciones muy chulas, pero eso lo dejamos para el futuro. Ahora nos vamos a transformar. Y aquí pues tenemos lo mismo, la posición para mover todo, la escala para hacer el texto más grande, más pequeño, la rotación y todo. Esto es bastante útil, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, hasta el momento vamos a ir resumiendo un poco. Hemos visto el flujo de trabajo en After Effects. Lo repito ya por última vez. Hay que crear siempre una composición, que es nuestro vídeo vacío. Y una vez que se crea el vídeo vacío, pues importar las cosas que necesitamos. En este caso solo hemos importado la imagen. Y además podemos crear cosas dentro. Es muy fácil y además es muy importante que tengáis diferenciado esto. Lo que se crea de lo que se importa. Nosotros hemos importado una imagen. Dentro de After Effects hemos creado un texto. Importar y crear no es lo mismo. Tenedlo muy claro porque luego a veces se dan problemas con eso. El texto lo hemos creado aquí dentro y la fotografía la hemos importado. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a... Básicamente podemos quitarle el ojito a estas 2 cosas de cerezas y esto. Y vamos a crear un nuevo... vamos a crear el último tipo de capa que quiero introduciros antes de empezar a jugar con las animaciones, que es lo chulo y demás. Vamos a crear una cosa llamada sólido. Le dais a sólido. Se os abre un panel para crear sólido. Habéis visto, le he dado capa nuevo sólido. Le dais a hacer tamaño de composición y aquí el color del sólido. Ahora os explico qué es un sólido. Yo lo voy a hacer morado blanco. Ahí. Un rosita. Así. Perfecto. Entonces, ¿un sólido qué es? Un sólido es básicamente una capa de un color sólido, como dice el nombre, que no hace nada más. No tiene ninguna animación, vemos que podemos reproducir y no hay ningún cambio. Un sólido, a pesar de parecer la cosa más tonta que hay, es en el fondo la más útil y a partir de la que se crean todo tipo de efectos. Eso significa que una espada láser va a salir de un sólido, que un rayo va a salir de un sólido, que un destello, que cualquier efecto que tengáis, que un gráfico, la mayoría, lo que no se ha importado va a salir de un sólido. De hecho, un sólido es la mayor herramienta de creación. Recordad que hay 2 formas, importar o crear dentro de After Effects. Para crear dentro de After Effects tenemos texto o tenemos sólido. Sólidos, ya veréis que a pesar de que parezca tonto, es lo más útil que hay. Lo vamos a hacer pequeñito para hacer como una especie de cuadradín así, muy majo. Lo ponemos ahí en el medio. Y bueno, tenemos aquí, le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar cuadrado rosa. Habéis visto que para cambiar el nombre le dais a Enter. No pinchéis 2 veces, le dais a Enter. Y vamos, una vez que lo tenemos ya, vamos a empezar mirando un poco lo que es la animación, que sé que todos tenéis ganas, porque After Effects en el fondo todo lo que hemos hecho hasta ahora lo podemos hacer en Photoshop o en otro tipo de programas para imágenes, pero lo que diferencia After Effects de lo demás, que nosotros no tenemos una imagen, tenemos 25 imágenes por segundo en este caso, o 29, no sé cuántas hemos elegido, pero es básicamente eso, y es donde donde viene la potencia de After Effects comparado con todos los programas de vídeo que existen. Entonces vamos a sacar la posición. Os voy a empezar enseñando un truco porque es muy útil y me gusta que lo enseñéis, lo aprendáis desde el principio. Mejor que irnos a la flechita, irnos a transformar y tener de nuevo toda esta lista y buscar la posición, que es la que queremos. Hay un truco muy bueno, que es seleccionáis la capa y le dais a la P. Entonces esto saca la posición directamente. Y como la posición es algo que se cambia siempre, siempre tienes que mover las cosas para arriba, los títulos para un lado y para otro, al final os va a ahorrar mucho tiempo. Porque vosotros pensáis los segundos que os ahorra darle a la P directamente, lo multiplicáis por las veces que tenéis que acceder a la posición en vuestra vida de uso de After Effects
y merece la pena desde el primer momento. Entonces, recordad siempre, a la P. La P os saca la posición. De hecho, hay más. Si le dais a la R, saca la rotación, y si le dais a la T, saca la opacidad. Pero bueno, de momento vosotros acordados de la posición, que es uno de los trucos más grandes que hay. Entonces nosotros ahora nos encontramos con el dilema. Estamos en un vídeo y tenemos nuestra capa, ¿no? Nuestro sólido, este rosa que tenemos aquí en el medio. Entonces nosotros queremos que se mueva de un lado para otro. Nosotros lo vamos a poner en la izquierda. Y dice, ¿cómo puedo hacer yo que este sólido que está a la izquierda se vaya para la derecha? Porque tú le das a play y se queda ahí quieto. Y esta es justamente la gracia de After Effects, ¿bien? Entonces es muy importante que observéis, para los más observadores, este relojito que he mencionado antes a la izquierda de cualquier valor. La magia de este reloj no es que aparezca al lado de la posición, es que aparezca al lado de cualquier valor que tengáis en After Effects. Cualquier cosa que haya en After Effects que tenga un número a la derecha va a tener un relojito a la izquierda. Este relojito, como veis, es un cronómetro del tiempo, que os permite cambiar las cosas en el tiempo. Entonces, nuestro objetivo ahora, que es, vamos a decirlo de una forma más clara, es que yo quiero que entendáis que es un fotograma clave, un keyframe en inglés, fotograma clave. Es uno de los conceptos con los que, si lo tenéis claro, os vais a ganar el 40% del uso de animaciones dentro de After Effects, ¿no? Entonces es muy importante cómo funcionan los keyframes, cómo funcionan estos fotogramas de posición. Bien, fotogramas fotogramas de animación, fotogramas clave. Me ha ido el nombre. El uso de los fotogramas clave es muy sencillo. Un fotograma clave, para mí, la forma de la que a mí me gusta verlo, es como una orden. Un fotograma clave siempre es una orden. Es una orden que le dice a After Effects, quiero que en el momento tal, digamos en el segundo 0,0, el atributo posición tenga un valor de X. Siempre es así, tiene 3 valores. Quiero que en este tiempo el atributo tal tenga un valor de Pascual. Siempre es lo mismo, es una orden. Entonces After Effects es una máquina que va a intentar, básicamente, hacer caso de vuestras órdenes. Yo voy a empezar dándole la orden aquí. Quiero que en la posición 0, que estamos aquí ahora, quiero que sea justo esta. O sea, quiero que empecemos aquí a la izquierda. Entonces le vamos a dar al relojito. Vemos que el relojito se acciona y se crea aquí un puntito amarillo. Este punto amarillo es justamente el fotograma clave. Este fotograma clave es la orden que yo quiero hacer, ¿no? Es esta orden, que dice que en este momento, en el segundo 0,00000, la posición es 86 y 243. Esta es la posición X, Y, es un valor vectorial de dos componentes, ¿no? Entonces, vamos a darle una segunda orden, que es que nos vamos a ir al segundo 1, aquí, segundo 1, y le vamos a decir a After Effects, yo quiero que en el segundo 1 la posición, vamos a cogerlo y lo vamos a mover para la derecha. Bien. Vemos que ya se crea una línea que nos da una pista de que las cosas parece que funcionan. Bien. Y simplemente nada, lo tenemos seleccionado, nos vamos al principio y le damos a play. Tan fácil como eso. Lo podéis ver las veces que queráis. Pasa de la izquierda a la derecha. Ahora lo que tenemos que analizar es por qué pasa eso. Si tenéis esto claro es lo más fácil que hay, pero lo tenéis que tener muy claro. Nosotros aquí tenemos 2 órdenes, tenemos 2 fotogramas clave. La primera dice que en el segundo 0 esto esté a la izquierda. Y la otra dice que en el segundo 1 esto esté a la derecha. La interpolación es un trabajo matemático del que After Effects se encarga. Y de hecho es la parte más rollo que hay, por eso tenemos que estar contentos de que no nos toca hacerla a nosotros. Y básicamente con esto es lo que tenemos que hacer. Si nosotros ahora queremos que en el segundo 2 aparezca aquí abajo, en la parte de abajo centrada, simplemente nos vamos al segundo 2, lo cogemos y lo ponemos aquí al centro. Vemos que se crea una línea de puntos, que bueno, es una forma más visual de verlo. Esto solo pasa en la posición, en otro tipo de herramientas pues no pasa. Y reproducimos y es lo mismo. En el segundo 0 está a la izquierda, en el segundo 1 a la derecha y en el segundo 2 está abajo. Entonces, esto es lo que es la animación. Podemos seguir en el segundo 3, podéis hacer After Effects. Yo quiero que en el segundo 3 mi cuadrado rosa está arriba. Y esto es como el genio ese de la lámpara. Tus órdenes se cumplirán. Todos tus deseos. Entonces, básicamente, se va a cumplir aquí. Vemos que podéis ver que incluso se crea como una especie de suavidad, una curvita, que en realidad no se debería por qué crear, pero que se crea automáticamente para hacer más suave nuestra animación. Entonces, fijáis, intentad hacer esta tontería en cualquier otro programa, con esta facilidad que hemos creado solamente 4 órdenes y hemos creado esta animación, que dentro de lo que cabe es compleja, y veréis el uso real de After Effects. Entonces, bueno, una vez esto, quería preguntar, ¿queda alguna pregunta o
¿Alguna pregunta así que hayan hecho? Sí, es impactante lo que lo que estamos viendo hasta ahora con poco trabajo. La verdad es que tiene muy buena pinta. Nos hacen algunas preguntillas y Dime. ya te digo, no son tan relativas a lo que se está viendo, pero sí que son interesantes. Por ejemplo, hay comentarios de personas que ven similitudes entre After Effects y Flash. Eh, Ujú. ¿Tú las encuentras de ese modo Sí. o te parece que, El o bueno, concepto, sí, lo que estamos Flash. viendo ahí es parecido? Mira, la diferencia básicamente entre Flash y After Effects es que Flash lo que produce son contenidos en formato Flash y After Effects produce vídeos. La potencia de After Effects va bastante más allá en lo que refiere a la animación de Flash para tipo de contenido de vídeo. No me atrevería a decir tanto para tipo de contenido de gráficos, porque Flash de hecho también tiene muchas herramientas en lo que refiere a los fotogramas clave y demás. Pero yo habiendo trabajado con ambos softwares, veo mucho más versátiles los fotogramas clave de After Effects. Porque en Flash todos los fotogramas aparecen como fotogramas y los fotogramas clave aparecen marcados con un punto y demás, y es un poco más lío. Yo creo que es bastante más fácil de entender y de hecho tiene más aplicación general After Effects por el simple hecho de que el vídeo como vídeo es un tipo de media mucho más extendido que el archivo Flash, que de hecho está decayendo poco a poco. Y que Exacto. Ujú. entonces After Effects va a tener muchas opciones y el trabajo con vídeo dentro de After Effects obviamente es muchísimo más destacado y más importante que el que se puede hacer con Flash. Entonces, Flash para contenido Muy bien. interactivo y contenido de programar está bien, pero para animación os recomiendo que sigáis usando After Effects. Muy bien. Oye, preguntillas ya que han salido aquí, según estabas hablando, nos piden repetir cómo se crean los keyframes, los fotogramas clave. Sí, ahora lo vamos. Esto era. Lo voy a repetir ahora, no os preocupéis. De hecho, lo vamos a aplicar para distintos tipos de Vale, atributos y muy demás. bien. Ahora lo vamos a ver. Luego también nos preguntan si hay alguna manera de definir la velocidad de ese movimiento para que se mueva más rápido o más despacio el cuadrado. Eso sí, eso es una pregunta automática. Esto es una consecuencia directa, os digo. La velocidad es básicamente el tiempo que hay de una orden a otra, el tiempo que hay de un fotograma a otro. Lo que significa que nosotros le estamos dando a After Effects en este caso un tiempo de un segundo para pasar de la posición izquierda a la posición derecha. Lo más lógico, si queréis que vaya más rápido, es darle un tiempo de menos tiempo. Si yo cojo este fotograma y lo pongo aquí, le doy menos segundo, vemos que los puntos de estos puntos que veis en esta línea representan a los fotogramas, ¿no? Veis que están mucho más separados que en las otras líneas. ¿Por qué? Porque como podéis ver aquí, la distancia entre estos dos fotogramas es mucho menor que la distancia entre estos otros fotogramas. Entonces la velocidad siempre se mide con la distancia. Si los juntáis mucho, veis que el movimiento es muy rápido y luego se ralentiza. Comienza muy rápido y luego ralentiza. Es simplemente la distancia entre los fotogramas, básicamente. Bien. Nos pregunta también si hay algún atajo de teclado para hacer una línea de tiempo mayor o menor. La línea de tiempo es una cosa que no. Si intentáis coger de aquí, es que no deja. Vais a ver que es que no deja abrirlo. ¿Por qué? Porque aquí estas cosas relacionadas con el nombre, lo máximo que podéis hacer es cogerlo de aquí. Veis que hay unas rayitas para los nombres y demás. Entonces, si reducís esto, pues quizá, ¿lo veis estas rayitas que hay aquí? Nos deja abrirlo un poco más, un poco menos. Pero no de momento. Yo lo que no sé si se está refiriendo, hay un atajo de teclado que sirve para abrir un panel a pantalla completa, que es justamente usando el botón que hay a la derecha de la P. La derecha de la P, seleccionáis un panel, que veis que se selecciona en amarillo, le dais a la derecha de la P y este panel ocupa todo. Cuando necesitáis trabajar en un panel, luego le volvéis a dar y vuelve. El que está a la derecha de la P. No sé si se refiere a eso, pero desde luego que es también útil, si lo queréis usar. Bueno, si no, que nos matice la pregunta y la volvemos a pasar. Luego nos pregunta también si existe una manera de pasar la línea de tiempo a segundos, porque dice Begoña que a ella le aparecen fotogramas en vez de en segundos. El tema de los fotogramas y segundos lo vais a tener si lo tienes muy junto o tiene. Fijaos que yo lo estoy poniendo al máximo.
a la máxima distancia, o sea, al máximo zoom. Aquí a mí me va por fotogramas también. Fotograma 1, fotograma 2, Sí, fotogramas 3. Esto es por un tema de tamaño. Habéis visto que al principio hemos seleccionado el tamaño de la composición. Que hecho, si lo queréis cambiar, si os arrepentís de algo, la queréis hacer más larga o eso, os vais a composición, ajustes de composición, y aquí lo podéis cambiar. Yo deduzco que Begoña o bien tiene esto muy pegado, o sea, lo tiene mucho zoom, o tiene una composición demasiado pequeña. Yo la he hecho de 10 segundos y es suficiente. Entonces, pues esto es como un zoom, básicamente. Por eso, si lo tiene muy pegado, sí, es un tema de escala, ¿no? claro, la unidad más pequeña es el fotograma, por eso lo va a ver en fotogramas. De acuerdo. Saúl nos pregunta que además de trasladar, ¿qué podemos hacer si queremos que el cuadrado gire en distintos fotogramas? Sí, 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 es que lo vamos a ver ahora. Ahora no os preocupéis, ahora vamos. Vale, pues nada, Sí, vamos a aplicar. no nos, no nos vamos a acelerar demasiado. Em, Tengo algunas preguntas, déjame leerlas para ver si son relativas. De momento continúa, porque probablemente algunas de esas preguntas las vamos Sí, a responder a continuación, como estás diciendo. Y luego otra cosa, que estamos mismo en la sala más de 200 personas, 210 personas, y pues bueno, puede ocurrir que alguna preguntilla pues no se pueda realizar. Luego durante los cursos en Escualité siempre son con grupos reducidos y allí pues nos mantenemos siempre muy alerta para que no se nos pase ninguna tenemos pregunta las por tutorías responder. Pero también. bueno, ahora si se nos pasa alguna, pues también os tenéis que entender que, bueno, que hay unas situaciones distintas al ser una clase gratuita. Además sigue entrando personas, ya no son 1210, ahora somos más. Y bueno, entonces vamos a continuar Sí. Y además tenemos en los cursos, y es así cierto, luego. tenemos lo de las tutorías los sábados, que las usamos para responder preguntas, básicamente. Entonces, ¿sí, no? Sí, fantástico, pues eso es. Eh, pues nada, vamos a continuar con tu exposición, No que hay de problema. momento va fantástica De acuerdo. y vamos. Vamos a ver. Estoy con Antes que ganas nada, de terminar el vídeo para ponerme yo manos a la obra. eso. Venga, Vamos. Antes que nada quería decir, ese vídeo que he enseñado al principio, que he dicho que iba a usar, lo vamos a usar, pero ese lo usaremos en la segunda clase. De hecho, eso será el resultado con el que aplicaremos lo que hemos aprendido en la primera clase en la segunda, o si nos da tiempo a empezarlo hoy. Porque es más fácil explicar este tipo de conceptos con este tipo de, pues, de cuadraditos y cosas así, porque se queda más claro en la memoria. Y luego ya cuando tengamos tiempo, si al final de esta clase o en la clase que viene, es cuando vamos a montar ese vídeo que he enseñado antes. Por ahora, si alguien tiene la duda. Bien. Bueno, pues habiendo creado este correcto, muy cuadradito bien. ya, para que no se nos acumulen las cosas y demás, voy a borrar el cuadradito, porque así empezamos otra vez un poco de nuevo. Y vamos a crear un nuevo sólido. Le damos layer, nuevo, sólido. Bien. Y ahora voy a poner el cuadradito de otro color, para que no nos aburramos del morado. Voy a coger el verde, lo pongo. Y ahora voy a hacer un palito, así, palito. ¿Veis cómo estoy cambiando básicamente estoy cambiando el tamaño con los estos de los lados? Que es lo mismo que si os vais al atributo aquí, transformar, la escala. ¿Veis que para esto tenéis que cambiar el conservar las proporciones? Porque en este caso no estamos conservando las proporciones. Si desactiváis esto os pide, os permite pues hacerlo más ancho o más alto sin afectar. Si esto lo tenéis bloqueado, pues todo va junto a la vez. Bien. Entonces, bueno, esto es solo para que lo tengáis en cuenta. Y ahora vamos a tocar, como decía, si quieren saber lo de la rotación, pues la rotación es algo también bastante fácil. Lo vamos a hacer primero paso a paso y luego eso. Entonces, para la rotación la tenéis aquí, pero bueno, vamos a usar ya que estamos el atajo de teclado, como os he dicho, es muy útil. Si para la posición era la P, que nos saca la posición, para la rotación es la R. Y vemos que tenemos la rotación. Y así es mucho más cómodo, queda más limpio, no aparecen cosas que no queremos usar y todo se usa muy bien. Entonces la rotación simplemente pues nos vale para, como vemos, para rotar. Así. Si queremos hacer la animación de la rotación, pues volvemos esto. Otra vez animación. Aprended, para siempre que queremos hacer una animación, lo primero es activar el relojito clave. Pero no os pongáis a activar el relojito de fotogramas clave al loco. Tened cuenta que cuando lo activáis, lo que hace es crear el primer fotograma clave, que lo crea justo donde tenéis la rayita esta de la línea de tiempo. Es muy importante que siempre la tengáis localizada, porque a veces uno se la deja ahí en el fondo
entre el segundo 3 y el 4 y se pone a crear la rotación creyendo que está al principio. Tened mucho cuidado con eso. Si nosotros queremos empezar al principio, os vais al segundo 0, la pegáis bien a la izquierda y entonces es cuando le dais al relojito que crea el primer stem. Entonces el primer fotograma clave lo que está diciendo es de nuevo una orden. Está diciendo After Effects. En el segundo 0, yo quiero que la rotación del sólido verde sea 0, 0, 0, 0, 0. Entonces After Effects de momento lo está cumpliendo. Y no hay ninguna animación. Le dais a play y no hay ninguna. Ahora yo quiero que en el segundo 3 la rotación sea... Vemos que la rotación funciona a la derecha con los grados y luego a la izquierda son las revoluciones. Lo que significa que tener una revolución de 1, si le doy aquí a 1, es como haber completado 360 grados. Es una forma más cómoda de ver las cosas porque si le dais muchas vueltas, pues uno al final no se entera bien, es mejor con revoluciones. Entonces, si a estas revoluciones le vamos a dar 1, esto significa que en 3 segundos, en el tamaño de 1, 2 y 3, en este tiempo, After Effects va a tener que cumplir nuestro deseo de que al principio no haya dado ninguna vuelta y a los 3 segundos haya dado una vuelta. ¿Bien? Si le damos el play, obviamente lo que vamos a encontrar es esto. ¿Vemos? Estamos encontrando que After Effects nos hace darle una vuelta completa del segundo 0 al segundo 3. Así. Chulo. Y además vemos la fluidez, las cosas como que, aunque sea una cosa fácil, ya parece como que se anima bien, ¿no? Y ahora de hecho le vamos a añadir un fondo, ya que estamos, para que no nos aburramos de fotograma. Para los fondos, generalmente, si queréis un fondo de un color, creáis un nuevo sólido. Otra forma de crear sólidos es pinchar con el botón derecho aquí, nuevo sólido, que es lo mismo que ir a capa, nuevo sólido. Lo podéis hacer como os venga más, yo lo voy a hacer aquí. Y yo voy a hacer un verde más clarito, para que quede bien. Lo voy a llamar fondo. Y lo voy a poner al fondo. Fijaos que las cosas, si cogéis, ya tenemos una paleta de colores interesante. Verde oscuro. Os digo, un truquito de diseñador siempre, muchos lo sabréis. No hay paleta de mejor que coger el mismo color, ponerlo claro y ponerlo oscuro. Y entonces siempre queda bien. De hecho, siempre queda bien. Vamos a hacer que una vez que tenemos esto, tenemos una cosa aquí dando vueltas. ¿Qué podemos hacer más? Pues podemos hacer, por ejemplo, que vamos a trabajar con temas de opacidad. Bien, entonces vamos a sacar la opacidad aquí. Y nosotros vamos a hacer muy fácil. Queremos que al principio no se vea, o sea que esté con una opacidad de 0. Cuando vaya por la mitad se vea y luego cuando acabe al final no se vea. ¿Esto qué el efecto va a tener? Va a tener un efecto como de esta cosa que da vueltas, como que aparece como una sombra y se va. Como esos fantasmas que aparecen poco a poco, te dan el susto y luego desaparecen. Entonces, para esto vamos a necesitar 3 fotogramas en vez de 2. Es justamente las órdenes que he dicho. En el segundo 0, la opacidad va a ser 0. En el segundo mitad, 1,5, la opacidad va a ser 100. Y al final la opacidad va a ser 0. ¿Bien? Entonces vamos a llevarlo a cabo. Nos vamos al principio, opacidad, fotograma clave. La orden está a 100. La vamos a poner a 0. Para cambiar los fotogramas clave, lo único que hay que hacerlo es poneros encima. Tened mucho cuidado con eso. Un fotograma clave no se cambia seleccionando el fotograma y luego cambiando. Se cambia simplemente poniéndose encima y cambiándolo. En este caso, como he puesto encima, este fotograma es 0. Y lo hemos puesto a 0. Nos vamos a ir a segundo 1,5, a ojo, y vamos a poner la opacidad a 100. Vemos, en realidad no es el medio del todo, porque el medio debería estar. Ese es el medio. Ahí. Y vemos que en el medio lo vamos a poner a 100. Punto. Bien. Entonces vemos que ya se está funcionando. ¿Veis cómo aparece de 0 a 100? Aparece ahí. ¿Veis que además que queda bastante bien? Y luego al final queremos que acabe en 0 otra vez. Así que nos vamos al último fotograma y lo ponemos 0. Seleccionáis la opacidad, 0. Vemos que en cuanto cambiamos el valor, aquí no hay fotograma. Cambiamos el valor un poquito y ya aparece el fotograma. ¿Lo veis que aparece? Es automático. Siempre que el relojito esté activado, es así. Entonces reproducimos. Fijaos que es justo la animación que yo tenía en la cabeza. No hay mayor satisfacción con After Effects que tener una cosa en la cabeza y llevarla a cabo. Porque es la forma de mostrar a la gente lo que tú tienes en la cabeza. Fijaos la suavidad de esta animación. Que además queda tan bonita. Queda bastante chula, ¿eh? Entonces esto, vemos que es que el truco de que los fotogramas clave los podemos combinar. En este caso estamos cambiando la rotación y la opacidad a la vez. Vamos a ser abusones y vamos a cambiar también la posición. Vamos a hacer que esto sea como una rueda que aparece de la izquierda a la derecha.
¿qué vamos a hacer? A pesar de que ahora no aparezca, veis que podéis ver los puntos rojos y demás. Entonces nos vamos a ir al principio aquí. Vamos a ponerlo al principio. Si lo seleccionáis, lo movís ahí, más o menos a la izquierda del todo. Vemos que ahora no se ve porque estamos en un momento en el que la opacidad es 0. Pero bueno, no os preocupéis con ello, porque las cosas se va a ver ahí. Vemos que empieza a aparecer ahí. Ahora simplemente lo que hemos hecho es desplazarlo para la izquierda. Y vemos que ahora da vueltas ahí. Ahora lo que nosotros queremos es que a la vez de dar vueltas y a la vez de aparecer y desaparecer, mueve de izquierda a derecha igual que el primer cubo. Muy fácil. Nos vamos al principio, activamos fotogramas clave. Le decimos a After Effects, quiero que en el segundo 0, nuestra cosa, que además que esté rotando y haciendo cosas, queremos que esté el palito a la izquierda. Y After Effects nos lo pone a la izquierda. Nos vamos al último segundo, que tampoco se ve porque la opacidad, acordaos que la hemos puesto a 0, pero bueno, da igual, nosotros lo movemos. Vemos que aparece la raya ya, que nos indica que algo bueno pasa. Y lo ponemos a la derecha. Fijaos, tenemos aquí los 3 fotogramas del principio y los finales. Si reproducimos, fijaos, como quien lanza una cosa, ¿eh? Entonces es una forma muy visual, muy útil y muy fácil de crear y de pasar a vídeo, porque After Effects al final es un traductor de vuestro pensamiento a un vídeo, lo que tengáis por la cabeza. Y fijaos que podemos hacer cosas tan bonitas como esta de una manera tan fácil. Y de hecho, lo que vamos a hacer Impresionante, sí, señor. Sí, podemos hacer muy fácil, ya que lo tenemos esto creado, vamos a duplicarlo varias veces, como que se tiran varios palos, que se tiran y los vamos a cambiar un poco de tiempo. Este es el palo 1, vemos que esto empieza en su tiempo y está la raya perfectamente con el mismo tamaño y empieza a la vez que empieza la composición. Vamos a duplicarlo. ¿Cómo se duplica en After Effects? Comando D, que es igual que comando C y control C y control V. En After Effects lo podéis juntar como control D o comando D en Mac. ¿Le dais? Y vemos que ahora tenemos dos palos. Básicamente los palos, como están uno encima de otro, pues nosotros no estamos viendo la diferencia, pero tenemos varios palos. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser básicamente que este vamos a llamarlo el primero, lo vamos a llamar palo 1. ¿Recuerdas? Para cambiar el nombre le dais a Enter, palo 1, y el otro se llama palo 2. Palo 2. Vamos a hacer que el palo 2 aparezca a partir del segundo 1. Nos vamos al segundo 1 y lo cogemos. ¿Veis la barra esta que dice cuándo las cosas empiezan? Y lo ponemos justo en el segundo 1. Bien. Podéis imaginaros que si reproducimos, aparece el primer palo y luego aparece el otro. Fijaos. Chulo, ¿eh? Si queremos hacer el palo 3, duplicáis el palo 2, que además fijaos que cambia el nombre automáticamente. Y hacemos que el palo 3 empiece en el segundo 2. Aquí, justo. Lo movéis así. Vemos que esto cambia el momento de que empiezan las cosas. Y fijáis lo que tenemos. Chulo, ¿eh? Así que esto. Así que bueno, esto es un proyecto facilito, pero para que lo veáis. ¿Alguna pregunta, Miguel Ángel? Sí, sí, desde luego. Ha aparecido bastantes. Oye, ¿cómo puedes eliminar un fotograma clave una vez creado? Una de las preguntas que hay por aquí. Simplemente lo seleccionas y le das a suprimir. Podemos... simplemente le das a... Vamos a buscar aquí, palo 1. Imaginaros que no queremos... No sé. Imaginaos que no queremos que cambie la posición del palo 1. Podéis seleccionar este fotograma y lo borráis. Simplemente dándole al suprimir. ¿Lo veis? Y ahora el palo 1 se va a quedar bloqueado a la izquierda y los otros palos sí que se van a mover. Pero no. Es básicamente así. Seleccionáis y suprimir. ¿Algo más? Sí. ¿Cómo podemos, si hay algún atajo de teclado para cambiar el zoom, ese que tienes de la montaña en la línea de tiempo, que está abajo, para pasarlo de, bueno, lo estás viendo en segundos, a lo mejor pasar los fotogramas y tal, ese zoom, sí, justamente. Pues nunca lo he usado. Si hay algo, no lo conozco, no sé. De acuerdo, muy bien. Vale, Joseph nos pregunta, o no sé si es pregunta o afirmación, dice, los fotogramas se crean cada vez que se realiza un cambio en la posición, Sí. escala, rotación, opacidad. Los fotogramas siempre se crean en el atributo que tenga el relojito puesto. Esa es la velocidad por la que se crean las cosas en After Effects. Cuando nosotros tenemos el relojito puesto,
Tenemos aquí demasiados palos, así que voy a crear una segunda composición rápida, para que además os acordéis. Para crear composición, nueva composición. Y la voy a poner de fondo rojo, un rojo así suavecito. Y voy a crear un nuevo sólido, layer nuevo sólido, que va a ser un sólido rojo profundo. Lo voy a hacer cuadrado. Y voy a hacer lo que estaba más o menos haciendo antes. Voy a darle a la P para sacar la posición y voy a activar el relojito. Lo que él está preguntando es básicamente que ahora, una vez que el relojito está activado, cada vez que yo cambio algo, vemos que me voy al fotograma 1 y cambio la posición. ¿Veis que el fotograma se crea ya? ¿Veis que la animación se va creando siempre? Me voy al 2 y sin tocar ningún botón lo cambio y ya está. Es que siempre es automático. Los fotogramas se están creando aquí automáticamente. ¿Por qué? Porque tenemos el relojito puesto. Entonces el relojito siempre hace eso. Correcto. Y es lo que facilita la animación sin tener que darle todo el rato a crear nuevo, crear nuevo, crear nuevo. ¿Algo más? José nos pregunta también que cómo convertir unas letras en un sólido. Ah, no entiendo la pregunta bien. Eso es una cosa que no hemos visto hoy. Igual, no sé si tampoco si la pregunta está bien formulada. ¿Cómo convertir un texto en un sólido? Es que los textos y sólidos son Una letra justamente, en como he dicho, sólido. capas de una naturaleza diferente. Es como convertir una patata en una pera. No hay forma de convertirla. No sé. Vale, vale, o sea que también puedes animar unas letras, me imagino, aunque no sea un sólido, ¿no? O sea que Justo, no podemos hacer. necesitas Como os he realizar dicho, los esa... atributos esos son atributos comunes a cualquier cosa. Voy a quitar este sólido y voy a crear aquí una cosa que se llame pez. Y lo voy a hacer de un color. Lo voy a hacer de un color rojo. Aquí. ¿Lo veis aquí? ¿Cómo Básicamente. sacas esa caja, esa gama de colores que nos ha preguntado otra persona? Ya Ah, que porque es la lo acabas que de os he dicho, sacar, el panel aprovechando. carácter. Panel carácter, que es como el párrafo, que es como los que tendrías en Word o en cualquier editor de texto. Los tenéis aquí. Os sale a la derecha automáticamente. Y aquí tenéis pues el cuadradito para cambiar el color. ¿Cómo se cambia? Tenéis que seleccionar vuestro Muy texto. bien. Y una vez que el texto está seleccionado, pincháis aquí. Y si lo queréis poner azul, bueno. Y luego, pues todo se puede cambiar igual. La exposición o vamos a hacer cualquier cosa, rotación o lo que sea, se cambia un texto igual que se cambia de cualquier otra cosa. Se cambia así. Lo veis que todo va. Eso. Ahora se está cambiando este punto de abajo porque esta es la famosa punto de anclaje. Que es una cosa un poco liosa. Pero que bueno, puedo aprovechar ahora la oportunidad antes de la siguiente pregunta. O bueno, esperamos a las preguntas y luego lo explico. ¿Queda alguna más? Mm. Bien. A Isidoro se le ha desaparecido el panel de texto. Supongo que es lo mismo que habíamos contestado antes. Simplemente vuelves a restaurar el workspace, ¿o no? El problema del panel de texto, que el panel de texto, si restauramos el workspace, restaurar, justamente lo que va a hacer va a ser desaparecer. ¿Por qué? Porque el panel de texto solo aparece cuando tú seleccionas un... De hecho, suele aparecer naturalmente. Tú dale a capa, nuevo, texto, y es que te aparece aquí solo. ¿Veis cómo me apareció a mí? Aparece solo. Lo podéis buscar también en panel y vais aquí párrafo o carácter, que son los dos del texto. Y lo activas aquí. Y ya está. Vale. Eh, ya lo tiene claro. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, un comentario que nos dice que igual lo que se refería la persona que nos hablaba de cambiar un texto a un sólido es como hacer el trazado. Yo no sé si rasterizar se dice en Photoshop cuando cambias un trazado que es editable en una capa que no es editable. Yo no sé si eso existe en After Effects y tampoco sé si realmente lo necesitamos porque realmente podemos hacer lo mismo con un texto que con un sólido. No sé si, No, por el lo menos concepto de en rasterización términos de no. animación, ¿no? No, no. Claro, sí, no es útil en el fondo. Así que no, aquí no. No tiene ningún sentido. Muy bien.
Bueno, surgen muchas preguntas. Yo creo que tampoco vamos a tener tiempo de verlas todas. Pero dice, por ejemplo, Daniel, ¿cómo poder hacer un efecto 3D? No, sí, ¿cómo esas letras les podemos aplicar, dar un efecto 3D? El 3D la verdad es que lo quería dejar. Es que el 3D es un mundillo que, madre mía, lo quería explicar al final de la clase porque sabía que iba a salir el tema. Entonces quería acabar de explicar esto y introducir justamente el 3D. Y luego, pero introducirlo de una manera fácil. Así que déjame, lo explico después. De acuerdo. Sí. Venga, pues no, continúa con tu Vale, presentación de acuerdo. y luego, si acaso, al final buscamos otro momento para hacer más De preguntas. acuerdo. Bien. Bueno, pues básicamente lo que estamos viendo aquí, he creado esto. Os quería explicar lo de que lo veo útil. Ya que estamos viendo, hemos visto un montón de... Aquí tenemos varias composiciones primero. Acordaos de esto, no os olvidéis. Y tenemos aquí la que vamos a hacer de los palos estos, ¿no? Bien. Bueno, hay una cosa que me interesa antes que todo, que es el tema del desenfoque de movimiento, porque es muy fácil y queda muy bien. Básicamente, cuando tenéis cosas como esta, para el desenfoque de movimiento vamos a seleccionar los palos y le vais a activar esta casilla, que se llama Motion Blur. Esta casilla va a hacer que el desenfoque de movimiento se active a estas capas, a todas las capas que lo tengan. Pero no se va a activar hasta que no lo activéis aquí arriba. Entonces tenéis que iros aquí arriba y activarlo. ¿Lo veis? ¿Veis que ya se empieza a desenfocar aquí? Esto es una de las cosas que mejor queda en After Effects de todo. Porque hace que las animaciones... ¿La veis? ¿Cómo ha quedado desenfocada? Y por aquí no está desenfocada, es justamente eso. El desenfoque de movimiento es una de las cosas que le da muchísimo realismo a cualquier cosa de After Effects. Vamos a volver a esta y voy a crear lo que estaba creando antes de un sólido circular, así, pequeñito. Y aquí lo vamos a ver mucho mejor. Cojo este, le doy a posición, le doy un fotograma clave. Bueno, me voy al principio, le doy un fotograma clave. Y le voy a hacer un cambio muy rápido. Un poquito aquí y se va aquí a la otra punta. ¿Vemos? Y como os he dicho, para el desenfoque de movimiento, aplicamos aquí y luego lo tenemos que activar aquí arriba. Y fijaos cómo se ha quedado el cuadrado. No hay cosa que quede mejor que esta. Porque esto hace que las animaciones queden muy chulas y mucho más realistas. ¿Lo veis? Entonces, siempre que hagáis algo, aplicad el desenfoque. La razón por la que se tiene que activar dos veces es que esta primera define las capas en las que lo quieres. Por ejemplo, nosotros en el fondo no lo queremos, porque el fondo no cambia. Y luego lo otro activa si lo quieres o no. El desenfoque de movimiento siempre es algo que carga mucho la memoria del programa. Entonces, cuando tengáis capas muy complejas, vais a ver que el desenfoque de movimiento hace que todo se cargue mucho más lento. Por eso, la razón de poderlo activar o desactivar aquí arriba. Pero desde luego el detalle de que por esta esquina abajo y arriba, abajo no esté desenfocado y arriba sí, es lo que hace After Effects merecer la pena su uso, ¿no? Porque para hacer vídeos malos puedes usar otros programas. Si quieres hacer animaciones buenas, como esta, usa After Effects. Entonces es básicamente eso. Una vez que tengo esto explicado del desenfoque de movimiento, que siempre queda chulo, voy a explicar lo del punto de anclaje. Algunos lo sabrán, pero otros no lo sabrán, así que prefiero explicarlo. He creado un nuevo sólido. El punto de anclaje es este centro que hay aquí. El punto de anclaje básicamente es como... Para la rotación a mí me gusta definirlo como el punto donde tú clavas un papel o algo a la pared. Tú pon que tú tienes un papel y usas un pincho de esos para clavarlo a la pared. Obviamente cuando tú lo rotes con el dedo se va a rotar alrededor de ese pincho. Lo que significa que si yo le cambio la rotación, justamente está clavado a la pared por este... es que no me sale la palabra, con el punzón ese que se clavan las cosas a la pared, ¿no? Entonces se clava desde el medio. Si nosotros cambiamos la posición, para cambiarlo tenéis que usar la herramienta de aquí arriba. No hemos hablado de las herramientas, pero es que las herramientas en After Effects no valen para mucho. Así que ya las usaremos cuando lleguen. Básicamente, coged esta herramienta que está a la derecha de la cámara, que se llama panorámica trasera. Y esta es la que sirve para cambiar el punto de anclaje. No vale la flecha normal, tenéis que usar la panorámica trasera. La pongo aquí arriba. Esto es como clavarlo de una esquina. Y obviamente que ahora cuando rotemos, se rota a partir de esa esquina. Vemos que es bastante fácil de entender, pero es muy importante. Es extremadamente importante. Muy importante. Esto vale además para la posición, porque cuando nosotros le damos a la P de posición, las coordenadas que vemos aquí son solamente un punto.
y justamente es el punto de anclaje. Por eso cuando nosotros animamos la posición, si animo así, lo que se anima es a partir de la flecha del punto de anclaje, a partir de este punto. ¿Lo veis? Y no se anima a partir de otro. Entonces, si yo animo la posición y la rotación a la vez, así, ay, que he salido lo que no tenía, aquí, y lo roto, todo se rota y se mueve desde el punto de anclaje. ¿Lo veis? Todo es desde ese punto de anclaje. Entonces, esto es otra de las cosas que quería explicar. Y bueno, como veo que ya supongo que tendréis bastante, ya hemos hecho muchos ejemplos de esto de los fotogramas, que funcionan siempre igual y para cualquier otro tipo de cosas, voy a introducir levemente. Un segundito antes de introducir esta segunda etapa, ¿me puedes decir de nuevo dónde está el botón de desenfoque? Es este de aquí. Vale, y luego otra pregunta sobre el desenfoque. ¿Es ese desenfoque siempre un efecto predeterminado No es un efecto, es una tienes maneras de naturaleza, un configurarlo? atributo de las capas. No llega a ser un efecto. Luego, es que quería justamente. Sí, esto básicamente es una ayuda. Es que se renderiza de una forma diferente a cualquier otra cosa del programa. Es simplemente una ayuda pues, para que las cosas funcionen con más fluidez. Vemos el desenfoque ahí. Es el desenfoque de movimiento. Simplemente una ayuda. No es un efecto ni es algo que puedas cambiar. Es simplemente o se activa o no se activa. Y lo tienes que tener activado primero en la capa que tú quieras y segundo el conmutador de activar o desactivar. ¿Bien? Correcto, muy bien, pues nada, continúa por ahí. Entonces, hay algunas preguntillas que aparecen, porque claro, luego nos ponemos curiosos y todos queremos saber, oye, ¿cómo se hace esto y lo otro? Y darle un poco de tiempo a Sani, porque muchas cosas las vamos a ver todavía, Sí. y si no, pues bueno, intentaremos resolverlas más adelante al final de las clases, al final de la clase de hoy y de la clase de mañana, ¿vale? Yo solo quiero mencionar que, bueno, como para los que os vayáis a quedar luego para el curso largo, como yo básicamente sé lo que la gente quiere saber y sé o sea que puedo deducir sin miedo a equivocarme que el 90% de las cosas que queráis hacer están incluidas en el curso, porque yo he tenido básicamente muchos alumnos y yo he empezado, y yo también he tenido mis periodos de curiosidad de After Effects. Entonces no os preocupéis por ello, porque yo si os fijáis en el temario, seguro que vais a encontrar todo lo que necesitéis. Todo lo que necesitéis lo he preparado justamente para eso. Así que en lo que queda de clase, voy a introducir dos de las últimas cosas más avanzadas de After Effects para que tengáis un poco de base en ellas. Una son los efectos y otra cosa es el 3D, que la gente está tan interesada. Voy a empezar con el 3D y voy a acabar con los efectos porque el 3D está más relacionado con lo que queremos ahora. El 3D es una de las cosas más... En el fondo es bastante fácil en After Effects. Nosotros creamos un nuevo sólido. Aquí. Y bueno, puede ser un sólido, puede ser un texto, puede ser la imagen que hemos de las cerezas, puede ser cualquier cosa. Todo funciona igual. Lo ponemos aquí en el medio. Vemos que si le damos a la P de posición, solo tiene dos valores, que es el X y el Y. Como sabéis, la tercera dimensión es justamente esa profundidad. Dice en la cuarta dimensión el tiempo, lo que sea. Nosotros la tercera dimensión es justamente esa profundidad que hay. La profundidad. Aquí, como vemos, no podemos, porque o lo mueves para arriba o lo mueves para la derecha o para la izquierda, ¿no? Entonces, para hacer que aquí nos aparezca una tercera dimensión, simplemente tenéis que activar este cuadradito a la derecha de la capa. Esto funciona para cualquier capa. Si volvemos aquí, vemos que todas las capas pueden activar este cuadradito el cubito este. En este caso lo vamos a activar para esto. Y vemos que lo que ha hecho es que la posición ya no son solo dos valores, es un vector de 3. Vemos que tenemos un tercer valor que está 0, que es la posición. Y además la rotación nos han aparecido nuevas rotaciones, que antes no existían. Y vemos que aparece un gizmo, que es este cosa de 3 flechitas, en nuestra capa. Ya lo tenemos 3D. Os recomiendo que tenéis aquí una cosa de renderizar. Esta la tenéis que dejar como Classic 3D para que no dé por ahí. Esto dejarlo siempre, porque esto lo han añadido, es una nueva opción que han añadido en After Effects, creo que fue CS5 o CS6, que vale para dar profundidad a las cosas, pero para que se os renderice mejor, el botón de render siempre dejarlo en Classic 3D clásico, para que no os dé error. Y volviendo a esto, simplemente pues es tan fácil como cambiar el último valor, que es la profundidad, y vemos, pues básicamente, que os acerca o se aleja de nosotros. Esto no es la escala, esto es la profundidad. Lo podéis ver mejor incluso en la rotación. Busquéis la rotación aquí. Rotación Y.
y vemos cómo permite este tipo de rotación tridimensional que en otro caso no permitiría, ¿no? ¿La veis así? Entonces, obviamente el uso de las cosas con los fotogramas clave se aplica igual para todo. O sea, lo que habéis aplicado, si queréis que esa rotación que hemos hecho antes se quede como rotando en 3D, no tenéis más que iros al principio, activar el fotograma, que era el primer fotograma, iros al final y darle 2 revoluciones. Así, que es como 720 grados. Creo, 720 grados. Y entonces se queda, fijaos, dando vueltas de esta forma. Esto puede ser un logo, que luego podéis poner en una esquina y tenéis ya un logo rotando en 3D, o puede ser lo que sea. ¿Bien? Entonces, además de esto, pues tenéis también lo que es el... Podéis crear una cámara también. Si queréis cambiar la cámara, tenéis que crear nuevo cámara. Esto lo veremos más adelante, que lo enseño ahora porque sí que la gente está interesada, pero tenemos clase únicamente para el 3D. Así que tampoco os preocupéis por ello y vamos a aprender a hacer todo. Creamos una cámara, dejamos predeterminado. Y ahora es cuando tenéis que iros a la herramienta cámara, que está a la izquierda de la herramienta que usamos para cambiar el punto de anclaje. Ahora tenemos la cámara. Y es una cámara como cualquier programa 3D, ¿no? Y además la cámara aparece aquí como un objeto cámara, que tiene también su posición que podéis animar. ¿Veis? Es que las cosas aparecen, el uso de las cosas desde el principio, básicamente. Porque os dais cuenta que si nosotros hacemos un cambio a la posición de la cámara y animamos la posición de la cámara, pues podemos conseguir una rotación de este tipo o simplemente mover la cámara. Podemos hacer también, si queremos, un texto 3D. Creamos texto y lo llamamos Pepe. Y ya hacemos el Pepe, hacemos a Pepe 3D. Y lo bueno de hacer a Pepe 3D, le sacamos ahí, movemos la cámara y fijaos que ya está en 3D. Está como delante de nuestro círculo, de nuestro cuadrado, que además sigue rotando igual. ¿Ves que lo tenemos ahí? Así que es básicamente esto. Y luego obviamente podéis mover todo. Todo se anima igual. Los fotogramas clave siempre son los mismos. Simplemente que tenéis más o tenéis menos opciones. Pero no os preocupéis porque tenemos en el temario una clase específica para el 3D. De hecho, tenemos varias clases específicas para el 3D. Y vamos a aprender a hacer cosas bastante chulas. Y de hecho, en la segunda clase gratuita que tenemos, es la que vamos a aprender a hacer ese proyecto que he hecho antes. El proyecto que también tiene algo de 3D. Para los que no hayáis visto, es este proyecto que tenemos aquí. Vamos a aprender con las herramientas que hemos aprendido hoy, es suficiente para crear, fijaos este vídeo, que tiene algo de 3D porque la cámara se aleja. Fijaos. Entonces esto es lo que vamos a aprender a hacer un poco la clase que viene, utilizando todo lo que hemos aprendido en esta. Y sí que tiene algo de 3D, así que me alegro de enseñarlo. Y es básicamente eso. Para todas las capas que queráis 3D, le tenéis que añadir esto. Si nosotros queremos crear un fondo sólido, queremos hacer un fondo de un color azul, ¿ves? Y lo queremos poner al fondo, ¿ves que en este caso el fondo azul se mantiene azul y sin embargo no gira? ¿Por qué? Porque no está hecho 3D. Entonces esta es la combinación de capas 3D con no 3D. Las no 3D se usan para fondos, como en este caso, y luego las 3D y la camarita que se mueve. Si nosotros hacemos el fondo 3D, fijaos que se vuelve 3D y se vuelve un fondo ahí como una capa, ¿lo veis, no? Básicamente. Pero a nosotros no nos interesa tenerlo 3D porque un fondo es un fondo, ¿me entiendes? Entonces básicamente esto. No os preocupéis del 3D, con esto podéis probarlo por vosotros, pero es fácil. Y a lo último que me queda de enseñar de esta clase, para los que tengan curiosidad, es el tema de los efectos, ¿no? Cómo funcionan los efectos. Entonces los efectos en After Effects es un tema muy grande, pero bueno, voy a crear una nueva composición, para no liarla con esta del 3D, y la voy a llamar composición de efectos. De 10 segundos también. Vemos que tiene este color igual. Y voy a crear un nuevo sólido. ¿Ves? Sólido. Esto. Entonces, para crear efectos se aplican directamente a cualquier tipo de capa. Generalmente la capa que más efectos recibe por naturaleza es sólido. Por eso, esa es la potencia de los sólidos. Los sólidos de por sí no son nada, pero son los que pueden contener efectos de una manera mejor. De hecho, un texto también puede contener efectos. Cualquier cosa puede contener efectos. Pero son así. Entonces, básicamente, si nosotros queremos crear cualquier efecto, se va a crear siempre, no se puede crear en el aire. Tú necesitas pintarlo encima de una capa. Para ir a efectos, tenéis la capa seleccionada, os vais aquí arriba a efectos, y aquí vais a tener todos vuestros efectos. Aquí tendréis efectos de corrección de color y demás. Voy a usar un generar, ¿cuál puede quedar bien? Un degradado de 4 colores. Fijaos qué chulo. Vemos que se ha creado aquí un nuevo panel, que es un panel para controlar todos los efectos. Aquí se van a acumular todos los efectos de cualquier
de cualquier capa. En este caso van a aparecer todos los efectos de la capa seleccionada, que es el sólido cian, este que tenemos aquí. Y aquí tenemos todos los efectos. De hecho, no se pueden enseñar todos los efectos porque cada efecto tiene sus valores. En este caso es simplemente un efecto en el que podéis cambiar. Es un efecto de degradado muy chulo, en el que podéis cambiar todo lo que... Este tipo de cosas, los colores y demás, y sin tener ningún problema, pero efectos tenéis a millones. Podéis eliminar este efecto y aquí, seleccionando, siempre seleccionáis vuestra capa, efecto, y yo qué sé. Si queréis los de partículas, que es una cosa que veremos también, tenéis aquí el trapcode particular, que ya lo veremos. Y fijáis que se crea un mundo de partículas ahí, que luego, pues si le queréis hacer más grande, esto ya, ¿entiendes? Podéis, partículas, por ejemplo, para enseñaros Oye, un una poco. preguntilla. ¿Todos estos efectos que aparecen ahí son efectos que vienen con After Effects o son efectos que has comprado de manera separada? Es una de las preguntas que aparecía Los efectos en son su los momento. llamados plugin. Los plugin de After Effects no son sino efectos de After Effects. Plugin es igual a efecto. La mayoría de esos te vienen con el programa, todos estos. Solo algunos, los Trapcode, estos son unos que se tienen que comprar aparte. El Video Copilot se tiene que comprar aparte también. Pero bueno, eso ya los veremos. De hecho, After Effects ofrece programas sólidos para quien le interese de partículas que vienen con After Effects gratuitos, que se llama, os vais a ir a simulación y tenéis aquí el Particle World, que este es un sistema de partículas tridimensional que viene con After Effects. Esto lo aprendemos a usar. He reservado una clase exclusivamente para los sistemas de partículas, que está más tirando al final del curso, así que si os cogéis el curso, esto se va a explicar perfectamente y vais a aprender a hacer todo tipo de partículas. Y de hecho las partículas es una de las cosas que se puede hacer, pero hay muchas si queremos hacer... Tenéis todo tipo de efectos aquí, es que no se pueden explicar todos, básicamente. Tenéis los efectos para hacer el croma, los tenéis aquí, que esto lo explicaremos también. Efectos para hacer correcciones de color, efectos los desenfoques, todo lo tenéis aquí. Si queremos hacer, podemos volver a nuestras cerezas, ¿os acordáis de las cerezas? O las podemos importar aquí. Ujú. Cogemos las cerezas, las ponemos aquí arriba, como un Photoshop. Le dais a la escala S para hacerla más pequeña y ajustarla bien. Esto lo hemos visto. Y ahora vamos a añadirle un efecto de un desenfoque, como los que hay en Photoshop, desenfoque gaussiano, lo que sea, aquí son los mismos. Seleccionáis efecto, desenfocar, ¿dónde está el blur? Desenfocar y desenfoque gaussiano. Y es lo mismo, ¿lo veis? Como lo veis que hay que se desenfoca. Es exactamente lo mismo. Y lo chulo de After Effects es que estos efectos tienen relojito también. O sea que el relojito no es solo para posiciones y cosas de esas. Si yo quiero que esto se desenfoque rápidamente, le pongo un relojito al principio de 0, crea un fotograma que es 0, me voy al segundo 1 y le añado un desenfoque de 100. Si es... Y fijaos que si reproducimos, pues aunque se carga más lentamente, la imagen se va desenfocando lentamente. Entonces los efectos es un mundo que vamos a explorar muy intensamente a lo largo del curso, pero ahora solo os enseño la introducción para que sepáis que existen y para que probéis con ellos. Pero tanto los efectos como el 3D, como todo, se va a tratar perfectamente en el curso, ¿vale? Así que esto, yo creo que con esto Fantástico. dejo el contenido de la clase, ahora antes de las preguntas. Y este es el contenido que vamos a usar para crear en la siguiente clase el vídeo que os he presentado, que es ese título tan chulo que he enseñado aquí. Que esto es lo que vamos a hacer en la clase que viene. Y que es un poco la introducción. Y esto es muy fácil comparado con las cosas que vamos a crear alrededor a partir de todo el curso. Eh, va a ser complicado. Tengo aquí alguna apuntada que ha ido apareciendo durante las clases. Te la paso. Vale. Si queremos vídeos de menos frames por segundo, es mejor cambiarlo, estirar el vídeo como si fuera cámara lenta. Se puede cambiar en las propiedades del vídeo o cómo lo harías esto? ¿Acordáis? Cuando hemos creado la composición, nueva composición, aquí están los frames por segundo. Así que aquí elegís. Si quieres más, si quieres menos, aquí lo tienes. Muy bien. Nos pregunta también cómo guardar un proyecto. Guardar un proyecto, como en todos los programas, simplemente os vais a archivo, guardar como, guardar directamente, seleccionáis el lugar y se guarda el proyecto con extensión .aep, After Effects Project. Tan fácil como así. Y luego lo abrís. Tienen este aspecto
de cosa morada, After Effects Project. En Macintosh y en Windows tienen un aspecto similar y es lo que se usa para guardar los proyectos de After Effects. Muy bien, más preguntillas por aquí. Si se puede importar trabajos hechos con Photoshop o Illustrator, hechos con 3D, archivos AI o archivos Sí, sí, sí. UD3, que son... Todo esto se puede importar After Effects, y After Effects trabajar, me tiene imagino que sí, una vamos. Todo. muy... tiene un... acepta gran cantidad de archivos, ¿no? Puedes importar perfectamente archivos de Photoshop. Archivos de Illustrator los puedes importar incluso por capas separadas para animar las capas solas. Que además es una cosa que yo hago frecuentemente para animar logos para proyectos reales y demás. Así que con After Effects puedes importar todo, en efecto. Tanto cosas de Photoshop, cosas de Illustrator, incluso cosas 3D. Se pueden importar 3D también. Muy bien. Otra pregunta que aparecía por ahí es si After Effects también nos sirve para editar vídeo al uso que hacíamos, por ejemplo, con Adobe Premiere. Aquí también a relación de esta pregunta, también nos hace un comentario Alfredo, que dice que sería, si lo que quiere hacer simplemente una edición de vídeo, sería más sencillo o más aconsejable, según sus palabras, Adobe Premiere. Sí, la verdad es que nosotros Adobe Premiere sería más fácil, pero en realidad en After Effects lo puedes hacer tú también. O sea, supongamos, la forma de hacerlo en After Effects, vamos a hacer que importar vídeos, si tuviese vídeos, creas una nueva composición como esta. Imaginamos que este es el primer vídeo, este sólido se llama vídeo 1, que lo importaríais como hemos importado la foto, y este se llama sólido, se llama vídeo 2. Vídeo 2. ¿Veis? Y este vídeo pues lo vamos a hacer de color diferente. Entonces la edición tipo en Premiere, digamos que se puede falsear en After Effects básicamente como hemos hecho haciendo que las cosas empiecen a un momento diferente. Si este es el vídeo 1 y el vídeo 2, primero se ve el vídeo 1 y luego cuando llega el tiempo se cambia y se ve el vídeo 2. Esto sería simular a Premiere. Lo que pasa es que es cierto que no tiene sentido usar After Effects para hacer esto. Pero a veces es cómodo porque si tienes que usar After Effects para hacer algún título o lo que sea, y además tienes que hacer una edición sencilla, en vez de hacerlo en After Effects y luego importarlo en Premiere, pues lo haces todo en After Effects y ya está. Pero es básicamente esto. ¿Bien? Fantástico. Eh, Bueno, nos hacen ver, o sea, nos preguntan cómo vamos a estar disponibles estas clases. Las clases las subiremos a YouTube para que estén disponibles para todo el mundo y os vamos a- a informar a los que estéis suscritos en la lista de correo que utilizamos para suscribir las clases, ¿de acuerdo? Eh, el horario para la clase de mañana es el mismo que la clase de hoy y también va a ser el mismo que durante todo el curso, ¿de acuerdo? Entonces, Vamos a, vamos a estar a las 16 horas de España, que ya creo, pues bueno, que en México eran las 9 de la mañana, también en Colombia, en Perú, y las 11 en Argentina, las 10 en Chile. Bueno, ahí ya luego cada país, esa más o menos con esa referencia ya sabéis convertir las horas, ¿no? Eh, bueno, tenemos alguna pregunta todavía de personas que están intentando ver la similitud de After Effects con Flash. ¿Se puede exportar a Flash? Nos pregunta, por ejemplo, eh, y a vídeo con calidad para la web. Tenéis aquí para exportar archivo tipo Flash. Lo que pasa es que eso es básicamente exportar un vídeo para Flash. Lo puedes exportar también como un proyecto de Premiere. Y si lo quieres exportar como un vídeo para web, el tema de la exportación la veremos tranquilamente con una cosa que se llama, la veremos en la clase que viene, que se llama la cola de procesamiento, render queue en inglés, y es lo que vamos a usar para exportarlo a cualquier formato. No habrás visto nunca más opciones para exportar que en After Effects, créeme. Así que en la próxima clase se va a resolver todo. Se puede exportar para lo que sea, en efecto. Sí. Y el vídeo ese lo puedes ver en cualquier ordenador, dispositivo móvil, televisión. Me imagino que, Todo, todo, todo. pues bueno, Sí. Es un tema de las códex ya. preguntas también que están apareciendo. Muy bien.
Pues vale, Daniel, ahí tienes tu respuesta. Yo creo que con eso responde tu pregunta. Eh, ¿Puedo trabajar con vectores dentro de After Effects? Supongo que eso también lo hemos contestado, que se puede, ¿no? Se puede importar. Eh, Hay una pregunta aquí. ¿Qué workflow recomienda para Adobe After Effects? Imagino que montar con Premiere es lo óptimo, pero al final, ¿pero qué tal encaja con Final Cut Pro? Con Final Cut Pro yo he trabajado, por ser usuario de Mac, he trabajado también. Y en el fondo, como os he dicho, tenéis que tener muy, muy claro el uso de After Effects. Cuando tú renderizas en After Effects, sale un vídeo. Sale un vídeo. Ese vídeo tú lo puedes usar en cualquier programa en el que usarías vídeos. Entonces, Final Cut importarías una cosa hecha con After Effects igual que importarías cualquier otra cosa. La diferencia, por ejemplo, After Effects tiene una especial integración con Premiere que nos permite importar en Premiere composiciones de After Effects. Lo que hace que no es necesario renderizarlo en After Effects y luego importarlo en Premiere. Lo puedes importar directamente en After Effects y si haces algún cambio se cambia automáticamente en Premiere. Pero aunque lo vendan como algo muy bueno, os tengo que decir que va tan lento que a veces no merece ni la pena. Yo de hecho nunca lo he usado del todo, porque nada que tienes una composición difícil, si tú quieres trabajar con Premiere, no merece la pena. Merece la pena gastar 20 minutos en que se renderice y luego trabajar con un vídeo limpio y que se renderice rápido. Entonces, cuando las cosas están completas, es mejor para Final Cut, para Premiere y lo que sea. Exportáis como un vídeo y luego se trata como si fuese cualquier otro tipo de vídeo. Y funciona perfectamente. Vale. Luego una pregunta aquí del software, y yo ahí necesito tu ayuda porque realmente dice, ¿qué se va a trabajar con CS6 o CC? ¿CC qué se refiere? ¿Creative Cloud? O no sé, Adrián nos ha preguntado esto, también Andrés. CC. CC es que no se me ocurre que puede ser CC. Yo solo lo único que digo No que... lo sé, es que la versión más moderna CC, dice aquí Patricia, pero es que yo creo que no es la versión más, o sea, vamos, no sé, yo es que estoy un poco, eh, CC es, es la que sigue After Effects CS6, dice Patricia, es lo pues, nuevo de Adobe, pues no ¿vale? sé. En la nube, pero es que yo creo que el software que tú tienes en la nube, el CC, el Creative Cloud, tú lo puedes, es el mismo software que tú tienes, que tú puedes comprar, lo que pasa es que tú lo pagas por mes. Es lo que decía en un principio de la exposición, que tienes la opción de comprar el After Effects, no es un producto de pago, perdona, no es gratuito, es de pago, pero tú tienes la opción de comprarlo por suscripción y en vez de pagar por el software, de usarlo toda la vida, lo que pagas es por los meses que realmente le vas a dar uso. Y entonces yo creo que ahí en la web de Adobe encontráis planes a partir de 24, me suena que eran 24 euros mensuales por usar el programa, pero yo creo que no hay una diferencia entre el programa que tú puedas comprar o el programa que puedas descargar solo para el uso los meses que los vas a utilizar. Claro, el programa es el mismo. El programa es de hecho el mismo. La única diferencia que vas a tener a lo mejor es que el programa que puedes bajar de prueba de 30 días tiene algunas limitaciones en efectos y sobre todo en códex. Tiene muchas limitaciones en códex. Pero el programa es el mismo. Así que no, tampoco le deis mucho eso, que es el mismo. Adrián nos comenta que la versión de Creative Cloud tiene algunas mejoras con respecto a la CS6. Pues, Muy bien, yo, no puedo decir nada porque no estoy informado. de acuerdo, muy bien. Pues bueno, yo creo que vamos, mira, aquí un mensaje, lo paso para todo el mundo, este link, donde podéis ver más información en la web de Adobe. Creo que ha estado muy bien, yo creo que vamos a cerrar la emisión por hoy, mañana todavía tenemos la oportunidad de conectarnos una vez más, estar con Sami, seguir haciendo dudas y consultando preguntas. Eh, y, y nada, pues eso, agradeceros a todos por la presencia, agradecer sobre todo a Sami por su tiempo, por dedicarnos a hacer estas clases. Eres un maestro y bueno, ya ves los comentarios, si lo tienes por ahí abierto, que,
que todos estamos Ujú. muy, muy satisfechos, no solo yo.